Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy quiero compartir con ustedes un video acerca de cómo hacer una muy buena presentación para lo que sea que ustedes necesiten, una revisión de su rotación de práctica clínica, porque van a hacer una charla en un congreso, los invitaron a dar alguna charla en un evento y ustedes quieren sacarla del estadio con la presentación. Así que digamos que a lo largo de toda mi carrera he hecho muchísimas presentaciones porque he sido tutor muchas veces, me han invitado ya ahorita que soy médico general a dar charlas en distintos eventos y quiero compartir con ustedes la experiencia que creo que he podido adquirir a través, digamos, de estos eventos, de cuáles son las estrategias o cuáles son las cosas que podría aconsejarles a todos ustedes para hacer una buena presentación o para tratar de hacer la mejor presentación posible dentro de las capacidades que tenemos cada uno de nosotros. Para abordar este tema quiero compartir con ustedes cómo hice la presentación de la última charla que tuve la oportunidad de dar, que fue en el Congreso de las H's y las T's como causas reversibles de paro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México. Y esta charla fue acerca de hipovolemia como causa reversible de paro. Quiero compartir con ustedes porque esta es la primera charla en un buen tiempo que me tocó hacer de cero, porque era un tema que no había leído mucho, que no tenía ningún resumen hecho al respecto, nunca había hecho una charla al respecto, entonces me tocó empezar de cero. Y así puedo compartir con ustedes pues como todo es el proceso de llegar a formar como tal la presentación para poder exponerla y poder dar una charla. Es importante que sepan que esto es como una aplicación de lo que serían los videos que ya he compartido con ustedes en mi canal personal, que les dejo por acá, acerca de cómo buscar literatura científica, acerca de cómo analizar la información, cómo resumirla, cómo resumir en PowerPoint, cómo analizar ensayos clínicos, metaanálisis. Todo eso se los he compartido en mi canal personal Andrés F. Met, y la idea es como tratar de llevar toda esa parte teórica a la práctica en este video. Así que digamos que vamos a partir del principio de que ya se sabe más o menos cómo yo busco la información, cómo yo analizo la información, y eso lo que vamos a hacer es mostrarlo ya como tal en la práctica. Así que si no han visto esos videos, los invito a que vayan a verlos, por lo menos el de cómo buscar la información y el de cómo estudiar, para que entiendan cómo, digamos, vamos a llevar esto a la práctica para poder hacer esta presentación o para cómo yo llegué a hacer esta presentación de hipovolemia. Les recuerdo que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like, darle a la campanita, déjenos en los comentarios qué tal les pareció el video, si quieren que sigamos haciendo otro tipo de video de estos, y de igual manera, si así lo desean, los invito a apoyarme en mi canal personal, pueden ir, suscribirse, dejar un like en los videos que vean pues de mi canal personal. De igual manera los invito a seguirnos en nuestro Instagram @tutorías medicina interna, por donde estamos compartiendo con ustedes cada que tenemos charlas, eventos, cada que publicamos un video, y los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes casos clínicos, artículos de actualización y muchísimas otras cosas. Ahora sí, con todo lo dicho anteriormente, pasemos a ver el video. Lo primero que tenemos que hacer entonces cuando tenemos que hacer una presentación clínica es hacer una búsqueda de la información, ¿cierto? Hay que hacer una adecuada búsqueda de la información, y como les comento, lo que yo suelo hacer para la búsqueda de la información es buscar artículos de revisión y buscar en bases de datos. Mi base de datos favorita es UpToDate, pero si a ustedes les gusta más Dynamed o no tienen estos recursos pagos y tienen Medscape, también es una muy buena opción. Entonces, lo primero es buscar esa información. Cuando yo me puse a buscar la información respecto al tema de hipovolemia como causa reversible de paro, el problema es que había un gran espectro de información, porque tenía la hipovolemia, tenía la reposición hídrica, la fisiología de los líquidos endovenosos, y tenía ya lo que era el choque hipovolémico, que es el que finalmente lleva al paro cardiorrespiratorio. Así que era una gran cantidad de información, y pues personalmente a mí siempre me gusta primero abordarla en UpToDate. Entonces yo organicé en UpToDate y busqué posteriormente los artículos de revisión, tal cual como les expliqué en mi video de cómo buscar literatura científica. Entonces busqué en journals como de prestigio y posteriormente busqué en PubMed. Una vez hice esa búsqueda, quedé con los siguientes resultados. Veamos, la pantalla del computador para que vean bien cuáles fueron los resultados que encontré. Que entonces al hacer mi búsqueda de la literatura, como les comento inicialmente con UpToDate, el problema, además de lo que les dije de que hipovolemia es un tema demasiado extenso en términos de todo lo que se puede abordar, el problema también es que el choque hipovolémico, que es el que puede llevar al paro, puede ser hemorrágico y no hemorrágico, como muchos de ustedes sabrán. Así que lo que decidí leer de UpToDate fue este artículo de etiología, manifestaciones clínicas y diagnóstico de presión de volumen en adultos, y este artículo de tratamiento de hipovolemia severa y choque hipovolémico en el adulto.
También manejo inicial de la hemorragia moderada y severa en el paciente con trauma y reconocimiento y valoración inicial del choque en el paciente con trauma para abordar lo que era el choque hemorrágico. Cuando hice la búsqueda de los artículos de revisión en revistas de prestigio tipo JAMA, Lancet, etc., solo encontré un artículo de revisión de choque hemorrágico del New England y posteriormente pues me tocó buscar artículos de revisión en PubMed en donde encontré estos que les estoy mostrando acá. Entonces digamos que este fue el resultado de la búsqueda de la literatura científica. Una vez tenía entonces escogidas las fuentes o tenía mis resultados de mi búsqueda de la literatura científica, lo que continuaba era escoger una fuente primaria de lectura, que como ustedes saben pues UpToDate es mi favorito, yo siempre utilizo UpToDate como fuente primaria de lectura, o la base de datos que ustedes utilicen, Dynamed o Medscape. Entonces lo que hice fue leer los 4 artículos de UpToDate para armar el esqueleto de mi resumen, como les explico en mi video de cómo hacer un resumen. Entonces armé mi esqueleto de mi resumen y lo que hice fue coger las otras fuentes de lectura para cogerlas como fuentes secundarias e irlas añadiendo a mi esqueleto. Evidentemente no me leí todos esos reviews que les mostré porque pues nunca hubiera acabado. Me leí el del New England porque pues creo que era necesario leerlo, pero los otros lo que hice fue pegarles una repasada por encima a ver si había algo que me llamara la atención y que de pronto no estaba incluido en lo que yo ya tenía resumido de UpToDate. Y si lo encontraba, lo leía y lo que hacía era añadirlo en la zona que pues correspondiera de lo que era ya mi resumen general que había armado con UpToDate. Así que una vez había realizado este esqueleto del resumen, también a lo largo de la lectura pues me había dado cuenta de algunos elementos, ¿cierto?, en los cuales me hubiera gustado o me gustaría pues profundizar. Yo siempre les digo en el video de cómo estudiar, les digo que cuando ustedes van a hacer una presentación, definitivamente uno no solo se puede quedar con la lectura primaria, sino que uno tiene que ahondar mucho en el porqué de las cosas, en las justificaciones de las cosas, en por qué es mejor un manejo y no otro. Entonces, digamos que hubo varios puntos en donde encontré que quería leer un poquito más, leer cuál era la evidencia detrás de eso. Como por ejemplo, cuántos líquidos realmente se pueden dar en el paciente cuando se está frente a un choque hemorrágico, ¿cierto? Hipovolémico hemorrágico. ¿Por qué la solución salina puede tener una utilidad en el choque hipovolémico hemorrágico? ¿Qué herramientas se están utilizando actualmente para el reconocimiento precoz de lo que es el estado de hipovolemia y el estado de hemorragia? Y otras cosas que se podían abordar. Entonces lo que hacía era que buscaba en las fuentes, digamos, de las lecturas primarias o buscaba en PubMed y de esa manera obtuve algunos artículos que me parecieron interesantes y que también incluí en mi resumen. Una vez hice todo esto, entonces tenía mi esqueleto básico del resumen y quiero compartírselos, así que vengan, se los muestro en la grabación de la pantalla. Este es entonces el resumen primario que finalmente me quedó de la lectura que hice. 49 diapositivas, como les comento, a mí me encanta resumir es en las presentaciones de PowerPoint para una vez poder irlo ya digamos organizándolo en la presentación que voy a exponer. Entonces armé mi resumen y como estaba armado tal cual en el orden que me lo propone UpToDate, incluso está dividido inicialmente en choque hipovolémico hemorrágico y no hemorrágico. Fíjense, acá tengo más que todo introducción, etiología de hipovolemia, lo que es el examen físico, verdadera utilidad, y yo de una vez en este resumen iba incluyendo los artículos que me parecían útiles meter en la presentación ya final. Entonces, por ejemplo, estos artículos del JAMA respecto a si mi paciente realmente está o no hipovolémico, en hemorragia y en choque hipovolémico. Aquí hablé de alteraciones en laboratorio, posteriormente hablé de cambios en ancianos, cómo se podía hacer el diagnóstico, cómo era la parte de lo del choque, las clasificaciones del choque, la presentación clínica del choque, imagenología en choque, manejo inicial de choque. Aquí hablé de la parte de la prevención, lo que les decía, como estas estrategias que se tienen actualmente para el diagnóstico y reconocimiento temprano del choque. Hablé de lo que era ya la parte de hemorragia, choque hemorrágico, metí la clasificación del ATLS, el choque hemorrágico, toda la parte de lo que se podía leer de UpToDate de hemorragia y choque hemorrágico, y lo que era la parte pues de los artículos adicionales que leí, especialmente el del New England. Y aquí incluí los artículos que me hubiera gustado, que pues yo quería incluir ya en mi presentación final, como por ejemplo lo que les dije de cuántos litros de solución salina o de cristaloides realmente se pueden usar en el paciente con trauma, cómo utilizar digamos lo de la solución salina hipertónica y otros digamos esquemas que utilicé de los otros reviews que leí. Entonces, la idea pues era también analizarlo, ¿cierto? Como cuántos pacientes eran, cómo se analizaba, cómo analizar este valor P, que todo eso pues como les comento lo tengo explicado en mi canal en cómo interpretar ensayos de práctica clínica fácilmente. Entonces la idea era tratar de mostrar pues dónde era realmente estadísticamente significativo conforme a la P y demás, mostrar como las tablas de los resultados. Entonces digamos que este fue mi esqueleto de mi resumen que obtuve finalmente al leer toda la bibliografía, al leer principalmente UpToDate, luego New England,
por encima los otros reviews y los artículos que me parecieron interesantes como para profundizar, como para lo que les digo, ese del llama, de cuántos litros de solución salina y demás. Una vez tengo entonces armado mi esqueleto, ¿cierto? De cómo hacer una presentación, lo que sigue ahora sí es, pues yo no puedo exponer ese resumen, ¿sí? La gente se aburriría, esa cantidad de texto en esas diapositivas, como que pues definitivamente es algo que no es agradable para presentar y además que no tiene un orden lógico para presentarlo. Si se dieron cuenta estaba muy regado por ahí, hemorrágico, no estaba como de una forma adecuada, como cohesionada la información para poder exponerla y presentarla. Y por eso, como les digo en mi video resumen, para mí lo más importante y lo que más sirve para uno realmente internalizar la información es crear algo nuevo con esa información, ¿cierto? La idea no es exponer, o pues mi idea nunca es como cuando leo un artículo tratar de exponerlo tal cual en el orden que me lo da ese artículo, sino crear algo nuevo, una forma que a mí me parece como más lógica o que es más fácil entender y organizar la información y de esa manera poder exponerla. Así que el reto era ese, ¿cierto? Porque estaba en hipovolemia, el tema como les digo tenía hipovolemia como presentación clínica, ya lo que era el choque hipovolémico hemorrágico, hemorragia sin choque hipovolémico hemorrágico, en resumen, un montón de cosas. Entonces, ¿cómo podía realmente agrupar esto y ponerlo en un orden que fuera lógico para presentarlo y que pudiera tener como un hilo conductor? Así que, pues después de analizarlo, estaba revisando la presentación, llegué a la conclusión de que quizá la mejor manera en la cual lo podía abordar era hacerlo como una historia natural de la enfermedad, en donde podía hablar de un desencadenante, en donde podía hablar de la hipovolemia, fuera hemorrágica o no hemorrágica, en donde podía hablar de lo que era el prechoque, de lo que era el choque y finalmente cómo evolucionaba eso al paro cardiorrespiratorio. Y entonces armé esa historia natural y lo que hice fue empezar a incluir la información en cada uno de estos segmentos de la historia y respectivamente si era hipovolémico hemorrágico o no hemorrágico. Entonces, de esa manera, pues me pareció a mí que era más lógico organizar la información y tal cual así fue que organicé mi presentación. Entonces empecé a organizar todo en las diapositivas y evidentemente pues empecé a hacer las diapositivas que fueran agradables visualmente, porque eso es muy importante. Si uno va a exponer con una presentación es porque esa presentación le va a sumar a uno, no le va a restar. Entonces la presentación tiene que estar bien hecha, uno tiene que saber qué es lo que dice cada una de las diapositivas, uno tiene que conocer la presentación que hizo. Si uno va y expone, por ejemplo, ese resumen que hice, muy probablemente yo no sabría qué iría en la siguiente diapositiva. Mientras que cuando yo organizo y creo este nuevo producto, por así decirlo, del conocimiento, yo sé qué es lo que va en cada diapositiva y de esa manera al exponerla yo les puedo decir, listo, no, esto lo veremos más adelante, cosas por el estilo, como ustedes han visto que ocurre generalmente en los videos de los temas clínicos que les comparto por acá, por el canal. Entonces, eso es como lo primero. Y lo segundo es que, pues digamos que las diapositivas no tienen que estar llenas de texto. Ahora bien, hay mucha gente que dice que no, que las diapositivas máximo 3 líneas de texto. Yo no estoy del todo de acuerdo con eso. Personalmente no estoy de acuerdo con eso porque, como todos sabemos, la concentración humana es pésima. Y a todos, a los 15-20 minutos ya tenemos cierto grado de desconcentración, unos más que otros. Entonces, así uno haga una presentación excelente de 1 hora, la gente se va a perder. La gente en algún momento se va a desconcentrar, la gente en algún momento va a ver celular. Y pues, cuando vuelva a dar la presentación va a decir, uy, ¿en qué vamos? Estoy perdido. Entonces, por eso a mí me encanta que las diapositivas tengan lo que yo estoy diciendo. Evidentemente no el texto y el párrafo completo, pero que sí tengan por lo menos una frase, una idea, una forma, un cuadro de lo que yo estoy hablando en esa diapositiva para que en tal momento, si por ejemplo, no sé, cuando son estudiantes yo comparto las diapositivas, si por ejemplo, no sé, graban el video y voy a poder presentar el video, que en la diapositiva esté lo que yo estoy diciendo, para que sea más fácil para la persona que esté estudiando, para la persona que esté viendo la presentación, como comprender la información y comprender qué es lo que estoy tratando de compartir con ellos. Así que ya con toda esta carreta dicha, veamos la presentación de la pantalla para mostrarles cómo fue el producto final que organicé haciendo, digamos, esta historia natural de la enfermedad y cómo pasamos de ese resumen que estaba lleno de texto a una presentación que ya se podía exponer de una forma, digamos, más organizada y con un hilo conductor. Les presento entonces aquí lo que ya es la presentación final que organicé. Entonces, digamos que había una parte que yo quería incluir en la presentación, ya independiente de lo que yo había leído, que era la parte de la fisiología y el manejo de los líquidos endovenosos. Y pues ese tema yo no lo tenía que leer porque yo recientemente había dado una charla respecto a manejo de líquidos endovenosos. Entonces de ahí parte la importancia que yo siempre les he dicho del por qué yo resumo en presentaciones. ¿Sí? En el video que les compartí de cómo resumir información,
o cómo hacer resúmenes que les sirvan para su vida. Para mí resumir en presentaciones es increíble por esto. Yo simplemente fui a mi resumen, fui a la presentación que ya había hecho y lo que hice fue copiar las diapositivas. Entonces digamos que esto no me tocó leerlo y eso me facilita, digamos, como el poder crear pues un mejor contenido, por así decirlo. Entonces esto de fisiología era de una presentación previa que tenía, eso no estaba incluido en el resumen. Y aquí sí ya organicé, como les dije, la historia natural. Entonces yo dije, listo, hay un desencadenante que lleva hipovolemia, que lleva choque y lleva paro. Pero entre el desencadenante y la hipovolemia hay unos mecanismos compensatorios y protectores. Y entre la hipovolemia y el choque está lo que es el pre-shock o el prechoque. Y a partir de ahí fue que organicé todo. Entonces hipovolemia la definí, no hemorrágica, hemorrágica, y hablé de toda la parte fisiopatológica, lo que hablaba del artículo del New England, vean ya cómo incluí por ejemplo estas imágenes, hablé de la parte ya de lo que era como tal el shock, estaba como definiendo realmente la parte como fisiopatológica. Y posterior a eso ya pasé a hablar de lo que era como la parte clínica y de presentación clínica. Entonces en del desencadenante como podía ser gastrointestinal, geniturinario, otras causas de hipovolemia y ya lo que era la hemorragia. Posteriormente hablé de los mecanismos protectores y pasé a la presentación clínica, en donde resumí la presentación clínica en estas tres: depresión de volumen debido a etiología y alteraciones electrolíticas, donde la depresión de volumen y los debidos a etiología era lo que más se veía en la hipovolemia hemorrágica. Entonces hablé de la depresión de volumen, cómo era la presentación clínica, el examen físico y mostré lo que les había dicho de los artículos del JAMA, ya digamos como con unas conclusiones acá puestas en formas. Entonces hablé de esta parte, posteriormente hablamos de la alteración paraclínica, hablé ya posteriormente del diagnóstico, problemas digamos como circunstancias específicas que pueden alterar el diagnóstico y posteriormente ya llegué a lo que era el manejo. Entonces esta parte de los líquidos, por ejemplo este de mantenimiento, sí, como les digo lo saqué en una presentación previa, eso no salió del resumen, pero el resto sí, por ejemplo este manejo de la hemorragia para transfundir, el choque, la aproximación al choque, que es lo que es el prechoque y el choque, lo que es el abordaje inicial del choque indiferenciado, toda esta parte de imagenología. Esto lo saqué de una presentación que habíamos hecho en el internado, pues una compañera mía de ATLS. Entonces fíjense cómo guardar toda la información que uno ha tenido a lo largo de su carrera en algún momento va a servir. Si yo no hubiera tenido esto, imagínense uno ponerse a hacer este resumen uno solo. Entonces, ahí ya toda la parte de la búsqueda etiológica en la hemorragia, el diagnóstico, cómo reconocer el prechoque, y aquí incluí, por ejemplo, toda la parte de lo de la prevención, el artículo que les había mostrado de lo que era la reserva compensatoria, expliqué un poco sobre ese artículo, aquí pues digamos toda esta parte. Hablé posteriormente ya del manejo crítico de los líquidos, que este también sale de la presentación previa que había hecho, no del resumen. El resto sí todo es del resumen. Toda esta parte de manejo hemorrágico, la estabilización, reposición de volemia, la resucitación de control de daños. Y miren cómo aquí ya incluye los artículos, ya de una forma más organizada, cuántos pacientes eran, cuáles eran los outcomes, en qué outcomes hubo una significancia estadística. Y esto, el hecho de poner estos artículos da mucho más peso a la presentación. Yo siempre les digo que si uno va a dar una presentación, la idea es que uno, digamos, realmente dé algo que sea de utilidad para la gente que no ha estudiado ese tema o que solo lo ha leído en un sitio. Si alguien ya leyó por primera vez algo en un sitio y uno le está exponiendo exactamente el mismo artículo resumido, pues esa presentación no tiene mucho sentido. Es más fácil decirle a la gente que lea el artículo y ya. Mientras que si uno une toda la información que puede encontrar, como le mostré, todos esos reviews, todos estos artículos, ustedes van a quedar con una excelente presentación, una excelente revisión, que además les va a aportar a ustedes un dominio muchísimo mejor del tema, y eso ustedes lo van a poder transmitir cuando expongan la información. Aquí tenemos todo lo que es protocolos de transfusión masiva, digamos, esta gráfica de otro review, esta gráfica del New England, y dejé finalmente un mensaje para la casa. Esto de los mensajes para la casa es muy bueno en mi opinión ponerlo en la práctica, si uno va a lograr como les digo, un nuevo producto, por así decirlo, para presentarlo. Entonces aquí yo puse todo. La fisiopatología no se resume solo en hipoperfusión, ahí hablamos de todo lo que era la triada de la muerte, y hablé del desencadenante hipovolemia que se podía ver en prevención, manejo etiológico, lo mismo acá, y finalmente en paro pues ya era el manejo de la ACLS. Y finalmente pues nada, me promocioné en mis redes sociales. Pero entonces, fíjense cómo pasamos de un resumen, que era solo texto, todo raro, como que no tenía un orden lógico, a hacer una buena presentación. Entonces, siempre la recomendación finalmente va a ser esta, ¿cierto? Cojan esa totalidad de la información, resúmanla, y después de hacer el resumen no solo expongan su resumen, creen algo nuevo y de esa manera organizan ustedes la información de una forma que para su cabeza es lógica y que tiene mucho más sentido para ustedes explicarla así, y de esa manera van a lograr, se los puedo garantizar, una excelente revisión de tema. Entonces,
Pues nada, espero que el video les haya gustado muchísimo, espero que haya sido de utilidad compartir esta información. Muchos me habían pedido, por lo menos en mi canal personal, que lleváramos todos esos videos a la práctica, y me pareció que, teniendo en cuenta que pues era una presentación que había hecho con tutorías medicina interna y creo que es un tema más como académico, no tanto como de consejos de estudio, era como más apropiado ponerlo aquí en el canal de tutorías medicina interna para compartirlo con todos ustedes. Entonces pues nada, como les comento, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que si quieren apoyarnos, un like, un comentario son bien recibidos. Los invito a seguirme en mi canal y de momento pues no sería nada adicional y nos vemos en el próximo video.